Hola amigos y amigas, soy Javier Muñoz y en esta ocasión me encuentro con una invitada muy especial a la que vamos a entrevistar. Se trata de Pilar, de Fluye con Pilar, y nos va a hablar de un tema muy interesante que nos afecta a todos y es la tristeza. Ella quiso titular esta entrevista de la tristeza a la alegría y me imagino, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Javier. Gracias por entrevistarme hoy, por concederme tu tiempo. Gracias a ti. Estaba diciendo que me imagino que al ponerle este título, pues nos vas a ayudar a entender qué es esta emoción que llamamos tristeza, cómo la sentimos en el cuerpo y cómo nos puedes ayudar a pasar al otro extremo más agradable, que es la alegría. Ujú. Bueno, eh, antes es curioso, cuando estaba pensando acerca de cómo empezar esta entrevista, pues yo por más que intentaba escribir de la tristeza a la alegría, pues yo pensaba de la tristeza a la alegría y mis dedos escribían de la alegría a la tristeza. Y digo, pero bueno, digo, ¿y esto? Digo, ¿por qué? Digo, si yo ahora mismo no me encuentro triste. Y luego, pues he dejado ahí la pregunta y es que, claro, por un lado tiene mucho sentido porque cuando nosotros venimos a este mundo, de alguna manera venimos en blanco. Somos un libro en blanco que se va pues, llenando de emociones en base a sus experiencias, de pensamientos, en base también a todo eso. Y de alguna manera nos vamos llenando de todas esas experiencias que nos hacen, pues bueno, mantenernos en ese camino de la alegría del que ya venimos cuando somos recién nacidos, o, sin embargo, dejarnos arrastrar por las experiencias, circunstancias, situaciones, personas, no saber cómo eh, hacer ese tránsito y irnos al polo opuesto de la tristeza. Entonces, al final es como venimos en blanco, venimos alegres, quizá tomamos el camino de la tristeza, que quizá es donde pues mucha gente hoy en día se encuentre. Y claro, ahora es cómo volver a ser otra vez alegres, porque ya veníamos así, un bebé, pues sencillamente los bebés y los niños son felices. De alguna manera, pues toda esa alegría y toda esa inocencia y todo ese ser de verdad, pues en muchos casos y desafortunadamente lo vamos perdiendo por el camino, ¿no? Y es que, pues bueno, la sociedad actual pues no ayuda mucho. Es una sociedad pues la más avanzada en nuestros años de existencia aquí en la Tierra a nivel tecnológico, la más conectada de maneras inimaginables hace miles de años con el exterior, pero la más desconectada con su interior, con su verdadero ser. Entonces, mmm, una de las principales razones de por qué nuestra sociedad está tan triste es esa desconexión con su verdadero yo, con su verdadero ser. Y lo que vamos a tratar en esta entrevista es eh, cómo acercarnos, cómo volver a conectarnos con nuestro verdadero ser. Vamos a hablar pues, de una serie de herramientas que nos pueden ayudar a conectarnos con nuestro verdadero ser y volver a recuperar esa, esa alegría con la que ya veníamos. Yo, Pilar, bueno, me había preparado varias preguntas para hacerte, pero como nos estás explicando esto y estamos aquí entre amigos y
como lo que tú haces se llama fluye con Pilar, vamos a fluir. Y al explicar esto me estaba viendo representado, ¿no? Porque sí que he pasado yo muchos años en los que yo me definía como una persona muy alegre, que hacía reír a todo el mundo y yo me lo pasaba estupendamente, pero sí que hubiera una serie de experiencias bastante difíciles relacionadas con pérdidas que me hicieron cambiar. Y he estado durante bastantes años, pero bastantes, con un carácter muy sombrío, muy opaco, casi sin sonreír. Y llevo un tiempo en el que ya vuelvo a ser yo, pero me he pasado años, muchos años, pues con, no sé si llamarlo tristeza o cómo definirlo, sí, creo que sí, también, entre otras cosas. Podría ser amargura, podría ser, qué sé yo. Y me he visto identificado con esto que nos explicaba, ¿no? Entonces, las causas de esa tristeza pueden ser, por ejemplo, esto, ¿no? Tener, pues, decepciones o frustraciones, o ¿qué nos puedes explicar? Sí, claro, cuando tú te desconectas de quien verdaderamente eres, de alguna manera te identificas con el personaje que has venido a representar aquí en la Tierra, ¿no? En esta vida. ¿Qué significa eso? Pues que las experiencias negativas, las emociones negativas. Y hago este gesto porque tendemos a calificar de negativo todo eso que no nos gusta y dependiendo de nuestra forma de ser y nuestras experiencias previas, fundamentalmente desarrolladas en la niñez, el cómo durante niños hemos aprendido a afrontar las situaciones, cómo nos han enseñado a afrontar las situaciones, pues nosotros vamos a ser más capaces de o bien encerrarnos y quedarnos ahí anclados en ese dolor, ¿vale? ¿Y qué ocurre cuando tú te quedas anclado y encerrado en ese dolor? Pues como tú bien has dicho, pues que pueden pasar años hasta que tú empiezas a mirar a ese dolor, porque no nos gusta mirar las cosas negativas. Cuando tú empiezas a mirar esas cosas aparentemente negativas, digo cosas porque, bueno, pues pueden ser situaciones, personas, experiencias y demás que nos hacen, que despiertan en nosotros un recuerdo porque activan una emoción normalmente negativa. Las emociones negativas se recuerdan mejor que las positivas, precisamente porque son las que nos hacen sobrevivir. Las emociones negativas no son tan negativas, se convierten en negativas cuando nuestra mente racional las prolonga en el tiempo, recordando lo que sucedió, anclándolo y afirmándolo y no dejando que se vaya. O sea, el apego a ese recuerdo, el apego a esa situación o a esa persona es lo que nos está impidiendo precisamente dejarla ir o superarlo, ¿no? Y ese apego lo creamos mentalmente, porque la situación que sucedió fue, y es normal que en aquel momento nos sintiéramos tristes, con miedo, es normal ese dolor, ¿no? Porque imagínate, Javier, que no sintiéramos dolor. Y entonces iríamos por la calle, pues nos iríamos, yo qué sé, dando cabezazos contra todo, tirándonos desde un puente, total, como no sentimos nada, pues haríamos auténticas barbaridades y locuras y nos mataríamos felices y contentos, ¿no? Entonces, claro, esas emociones que llamamos negativas tienen la función de mantenernos vivos y es normal sentir dolor. Esto es otra de las cosas que nos generan esas resistencias y esos apegos. Como no nos gusta sentirnos así, nos hemos creado la ilusión de que hay que evitar el dolor, de que el dolor no es algo necesario, ¿no? O sea, el Sí, dolor... porque, perdona, te interrumpo porque precisamente
hay culturas que lo reprimen, ¿no? Por ejemplo, la tristeza. He escuchado que los orientales, pues es como una falta de respeto ver a alguien triste, llorando, es como que no tienes que molestar a los demás con esas emociones, ¿no? Y entonces se reprime como cultura ya. Entonces, quizás lo que nos estás diciendo es que el poder sentirnos tristes en algún momento determinado, ante determinadas experiencias que no son agradables, pues es lo que nos hace humanos, ¿no? Porque si no seríamos autómatas. Ay, Eso es. Esas emociones vienen con nosotros y nos mantienen vivos. El problema es que eso nos recreamos, nos quedamos ahí anclados en ello y ahí es cuando se empieza a producir el sufrimiento. El sufrimiento, llámese, a unos les dará por deprimirse, a otros les dará por otra serie de enfermedades mentales y físicas en su cuerpo, a cada uno le dará adicciones, por una adicciones. cosa, por las adicciones también. Entonces cada uno va a manifestar esa misma emoción pues con determinados síntomas y con distintas enfermedades, ¿no? Distintos comportamientos, pero la raíz es esa resistencia y ese no aceptar que de alguna manera el dolor es necesario en nuestra vida, por lo que te comentaba antes, ¿no? Imagínate que un bebé cuando empieza a andar, pues claro, cuando se cae se tiene que hacer daño, pero ¿qué hace el bebé? Se vuelve a levantar y se vuelve a levantar. Si es un bebé que pues la emoción del miedo la tiene más despierta, pues a lo mejor va a tardar un poquito más. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú te resistes y te apegas a lo que ya no es, a lo que fue, pero ahora mismo ya no es real, pues tardarás un poquito más. El proceso será un poco más lento porque sigues sin aceptar que aquello ya fue, que aquello ya pasó y que no tienes por qué estar anclado ahí. Al final, el salir de ese estado emocional negativo es una decisión. Lo que está haciendo la tristeza es decir, ok, es normal que te sientas triste. Muy bien, vale, tómate tu tiempo para hacer tu duelo, cada persona tiene uno, eh, pero luego mira a tu alrededor. O sea, hay vida por todas partes. Mientras sigas respirando, eh, estás vivo, ¿no? O no estás vivo mientras sigues respirando. Claro. Entonces, una pregunta que se me ocurre es que tú como terapeuta, que, que incluyes un abanico de herramientas, ¿cómo, cómo podrías tratar, por ejemplo, ya no una tristeza puntual y lógica y normal que nos hace humanos, sino una tristeza más persistente o puede ser más lesiva para nosotros, ¿no? ¿Cómo la tratarías? ¿Flores de Bach, hipnoterapia? ¿Cómo lo enfocarías? Uh-huh. Depende de la persona que venga, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, pues son más racionales y aún a lo mejor están menos abiertas a ciertas terapias que quizá aquí en nuestro país pues todavía como que no se acaban de considerar serias porque no se enseñan en las universidades y entonces pues se considera como que no es tan válido. Pero si es una persona abierta se genera esa relación de confianza mutua, que al final es de lo que se trata, ¿no? Que la persona confíe en ti y esa relación de confianza, con esa relación de confianza mutua mediante, pues veríamos en qué punto está la persona. Podemos combinar pues desde hipnosis regresiva para ver en qué momento se originó ese bloqueo, llegar a la causa que puede estar en la infancia o incluso más atrás, aunque la persona obviamente no se acuerde. Obviamente pasaríamos por sentir todas esas emociones por el cuerpo, porque como decía al principio, al no estar conectados, al haber perdido esa conexión con nosotros mismos, pues el cuerpo nos habla mediante esas emociones y nosotros lo que hacemos es tomarnos una pastilla para que se calle.
Y entonces el cuerpo sigue hablando y nosotros más pastillas hasta que al final se genera una enfermedad más grave. Entonces, a través de, por ejemplo, pues, un masaje para aterrizar a la persona en su cuerpo, enseñarle pues, técnicas como el tapping, que es una técnica muy sencilla, que es una técnica de liberación somatoemocional y que se basa en tapear, en dar golpecitos, como se ve, dar golpecitos en ciertos puntos del cuerpo que coinciden con el principio o con el final de los canales de acupuntura y entonces ese bloqueo energético se va deshaciendo a medida que la persona se concentra en cómo se siente y el grado de esa emoción va bajando. Y esto es una técnica fácil que ellos lo pueden hacer. Es una forma de meditación porque estás llevando la atención a ti. Básicamente, hoy en día al no estar, claro, al no estar conectados con nuestra verdadera esencia, con nuestro ser, pues de alguna manera nuestro corazón lo mantenemos ahí latiendo, pero no nos paramos a más. Y la mente, pues va por otro lado, ¿no? Vamos descoordinados, somos de alguna manera incongruentes, porque si fuéramos congruentes y estuviésemos alineados y pensásemos, sintiésemos y actuásemos de la misma manera, no estaríamos tristes. Y la tristeza podría venir, obviamente, lo que tú has dicho antes, ante una pérdida y demás, pero sabríamos encajarlo como algo normal del proceso de la vida, que es un ciclo de muerte, renovación, muerte, renovación. Y al final la base de eso sigue siendo que no aceptamos la realidad como es, no aceptamos las cosas como son y tendemos a, en lugar de ir hacia esa congruencia, en nuestra sociedad es únicamente mental. Es la sociedad más enferma de todos los tiempos desde que existe el ser humano. Es una sociedad enferma a nivel mental. De hecho, la OMS publicaba recientemente datos de que 1 de cada 10 personas están tristes, con depresión y sin esperanza. 1 de cada 10 personas. Es una barbaridad. Millones de personas. Millones de personas. Entonces, claro, todas estas técnicas con las que puedes trabajar con la persona, al final es una cuestión de volver a ella a su ritmo, al ritmo que la persona marque, porque cada uno tenemos unos ritmos completamente diferentes y normalmente cuando quieres correr mucho, no eres tú el que quiere correr mucho, es solo tu mente. La mente siempre tiende a acelerar, a la aceleración. No es desde todo tú. Me has provocado otra pregunta, Pilar. Me has dicho que hay 1 de cada 10 personas en el mundo que sufre de tristeza. Y entonces, tú que estás metida en el mundo de las energías, yo me imagino el porcentaje brutal en millones de seres humanos que se están sintiendo tristes en este planeta y yo me imagino que la tristeza es una energía densa, de baja vibración, con lo cual estamos haciendo flaco favor al planeta, ¿no? Lo ideal sería transformar todo eso en alegría y posiblemente cambiaría todo. Posiblemente no, seguramente, porque, claro, decíamos que la tristeza de por sí, como las emociones negativas en sí, no eran malas mientras las utilizásemos cuando toca, ¿no? Y no nos quedásemos ahí apegaditos a ellas, resistiéndonos a que la vida cambie y a que las experiencias que nos suceden al final nos sirven para fortalecernos, crecer y seguir aprendiendo. Todo siempre tiene un aprendizaje, pero si tú te quedas en ese dolor, en este caso, en forma de tristeza, tú no vas a ver ese aprendizaje. Y efectivamente lo que haces es
hacer esa bola de densidad cada vez más grande y siguiéndote, identificándote con la situación que le ocurrió, que iba a decir que le ocurrió a ese personaje que tú te has creado, o sea, la situación que te sucedió hace X tiempo y no sales de ese dolor. Entonces eso, como tú decías, multiplicado por millones de personas, no tienes más que ver cómo está el mundo. Pues 1 de cada 10 tristes, deprimidos, guerras por doquier, hasta aquí en Europa, que ya pensábamos que eso pues era algo que estaba muy lejano y que no nos iba a tocar experimentar. Virus nuevos que salen y se convierten en algo a nivel mundial, la ecología del planeta, pues un completo desastre, porque nos estamos cargando pues, animales, fauna, flora, agotando todos los recursos del planeta. Eso, de alguna manera, es a donde nos está llevando esa densidad y ese enfoque únicamente mental, sin conectarnos con nuestro corazón, porque si nosotros actuásemos a la inversa, dejando que el corazón fuese el que guía a la mente y el que guía a nuestro centro de la acción, sería imposible que, que, estuviésemos en el punto en el que estamos ahora, sencillamente porque seríamos nosotros mismos, no tendríamos que esforzarnos por ser ese personaje que la sociedad demanda constantemente que seamos, ¿no? Enfocarnos en producir, enfocarnos en correr, enfocarnos en tener, sí, todo eso está muy bien, siempre y cuando haya un equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe y no se le da espacio a que todo de alguna manera vuelva a la calma, es como si siempre fuese de día. ¿Tú te imaginas la locura de que siempre fuese de día? Nos volveríamos locos. Pues eso es un poco lo que estamos haciendo, manteniendo esas emociones negativas multiplicado por millones de personas. Sale todo por todos lados, a nivel mental, a nivel económico, a nivel político, a nivel de cómo se siente la gente, a nivel de cómo funciona todo. Todo funciona mal, porque el mundo externo no es más que un reflejo de cómo está nuestro interior. Y una cosa, Pilar, ¿qué podríamos hacer independientemente de si necesitamos entrar en terapia con flores de Bach, con hipnosis, con hipnosis? Independientemente de esto, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para pasar de esa tristeza que a lo mejor arrastramos, una tristeza que sí, podría ser profunda y requerir algún tipo de regresión para ver qué ha pasado, y rescatar y ayudar con herramientas a la persona que se ha quedado ahí, al alma que se ha quedado ahí atrapada en esa tristeza? Pero en el día a día, ¿qué podemos hacer? Porque te pongo un ejemplo que se me ocurre. Yo conocí una persona que vino a trabajar conmigo de otro país, dejó a su hijo en su país, y siempre se acordaba de él y siempre estaba triste y se ponía músicas tristes. Entonces yo le decía, ponte música alegre, no te machaques, no te maltrates, encima que te sientes esa tristeza, pues ahondando más en la herida, ¿no? Entonces se me ocurre, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos poner música que sea más alegre, podríamos utilizar el humor. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué cosas podríamos hacer? Primero, antes que nada, es tomar la decisión de que no quieres seguir triste y de que quieres estar bien. Eso es lo primero. Y normalmente esa decisión la tomas cuando ya estás tan harto de sentirte como te sientes y ya te has dejado caer tanto al pozo que ya dices, ostras, no puedo seguir así, tengo que hacer algo por mí. A partir de que tú ya tomas esa decisión porque te has hartado ya de cómo estás,
Efectivamente, puedes hacer meditación. La meditación a diario es una forma de conectar con nosotros mismos, de conectar con nuestro ser, de ir abriendo ese campo, de ir expandiendo nuestro corazón y dejando que vuelva a ocupar su sitio. Porque al final, cuanto más feliz estés, vas a hacer las cosas de mejor humor, todo te va a salir mejor. Hay estudios de Harvard de eso, que cuanto más feliz está la gente, mejor hace las cosas, mejor trabaja, mejores resultados obtiene, mejor es su vida en general. Entonces, ¿para qué quieres estar triste? Empieza con esa pregunta. Tomas la decisión de querer salir de esa tristeza y te preguntas, ¿para qué quiero estar triste? Mi maestro Felipe, un psiquiatra, Felipe Sancho, que pues bueno, murió hace 3 años, pues yo hice con él un curso que él lo llamaba Arete durante 4 años y en el que te daba herramientas para ir completando las asignaturas pendientes que de alguna manera tenías al venir aquí a esta tierra. Claro, cada uno teníamos unas, a lo mejor pues en unas estábamos en un 8, en otras en un 2 y él pues se me ha ido, se me ha olvidado lo que iba a decir Javier. Tenía unas herramientas para salir de la tristeza, nos estabas hablando. Sí, vale, eso. Nos enseñó un ejercicio que era preguntarnos 7 veces ¿para qué? O sea, tú tomabas unas cuantas respiraciones profundas, con 3 normalmente es suficiente, llevando la atención a cómo entra, cómo recorre el aire por todo tu cuerpo, al expulsar el recorrido que hace también. Y entonces te preguntabas 7 veces, ¿para qué quiero estar triste? Dejabas que la respuesta te llegase, la apuntabas. En base a esa respuesta decías, imagínate, ¿para qué quiero estar triste? Pues para no tener que ir a trabajar. ¿Para qué no quiero ir a trabajar? ¿Me explico? O sea, es como 7 veces tirando del hilo hasta que al final llegabas al final de la cuestión. Eso se puede hacer con ese sentimiento negativo, con la tristeza, y luego preguntarte 7 veces también ¿para qué quieres ser feliz? Esto es muy revelador porque tú te lo pones ahí en un sitio visible, por ejemplo en el armario, que lo vayas a ver todos los días, y a lo mejor, dependiendo de lo cabezota que seas, pues a lo mejor el clic no te llega instantáneamente. Tú ves ahí lo que has ido respondiendo y dices, muy bien, a lo mejor el clic te llega dentro de unos meses y dices, ahora entiendo, eso es una técnica maravillosa que te recomiendo que la pruebes cuando quieras encontrar el para qué de las cosas, pues hagas esta técnica de preguntarte para qué 7 veces. Y además es para qué, no por qué, porque además no conduce a los mismos resultados. Más cosas que puedes hacer. Practicar el tapping, ponerte músicas de frecuencias vibratorias altas, como la de 432 hercios, música que sea alegre, que te inspire pensamientos y sentimientos alegres. ¿Cómo se llaman? Estos audios subliminales que normalmente contienen pues, así afirmaciones que tú no te vas dando cuenta y te vas sintiendo mejor. Pues audio subliminal para la autoestima o para la alegría. ¿Qué más cosas puedes hacer? Hacer una actividad que te emocione, hacer las cosas desde esa alegría, aunque todavía no la sientas, esto es fundamental, ponerte a hacer algo y empezar a sonreír. Al principio eras así, no quiero sonreír. Cuando tú empiezas a hacer eso, le empiezas a dar información a tu sistema nervioso, a tu campo, de que verdaderamente quieres cambiar, de que
hay algo dentro de ti que sí, que te has comprometido contigo mismo y que verdaderamente quieres cambiar. Entonces empiezas a hacer todas esas acciones, al principio forzándote, pero tú sigues y sigues y sigues hasta que ya sale solo. Has hablado has hablado de la música y sí, sé que hay muchas frecuencias que hablan de curativas y tal, pero como anécdota, conozco el caso de una chica que lo pasó muy mal emocionalmente, estaba derrotada totalmente, hundida, y esto hace tiempo, y llegó a mí y conoció a Celia Cruz con su famosa canción que estaba muy de moda durante la pandemia, Sobreviviré, y empezó a bailar salsa, que le encanta todos los ritmos cubanos, empezó a mover el cuerpo y a escuchar a Celia Cruz y su vida cambió Claro, totalmente. Fue un antes y un después. claro. Escucha, Javier, una cosita. Vamos a volver a entrar al Zoom porque nos queda menos nos queda menos de un minuto. Pues ¿Vale? hacemos una breve pausa y nos volvemos a ver. Hasta ahora. Aquí estamos de nuevo. Pues estábamos bailando con Celia Cruz, haciendo el bailecito que era fantástico, y nos Pues, hablabas de eso, de que el baile y la danza también ayuda. claro, porque el baile, la danza, los estiramientos, salir a andar, todo lo que sea mover el cuerpo, el yoga, eso es la manera de volver a llevar la atención a ti, de volver a expandirte dentro de ti. Cuando tú te empiezas a dar cuenta de que tu vida comienza a tener sentido porque dices, pues mi vida es valiosa, entonces te vas automotivando porque quieres encontrarte bien, quieres seguir estando bien. ¿Y por qué quieres seguir estando bien? Pues porque tú sabes que eres muy de energías también y de vibraciones, que lo semejante atrae a lo semejante, ¿no? ¿Qué podemos atraer cuando estamos mal o cuando estamos tristes? Pues más de lo mismo, ¿no? Al perro flaco todos se le vuelven pulgas. Si tú quieres estar bien, empezábamos, como hemos dicho, tomando esa decisión primeramente, reenfocando nuestros pensamientos para alinearlos con ese sentir, alinearlos con la vibración del corazón, la vibración del amor, ya que nuestra mente está pensando todo el rato, pues lo que tenemos que hacer es llamarla de vuelta y que piense lo que nosotros queramos. ¿Y cómo podemos pensar lo que nosotros queramos? Sencillamente haciéndolo, ¿no? En lugar de enfocarte en vaya día que he tenido hoy, vaya situación que me ha pasado, esto que me pasó con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi novio, me sigue poniendo triste, ok, eso ya pasó. Me centro ahora, ¿cómo te gustaría sentirte? Y te enfocas en cómo te gustaría sentirte. Eso es una de las técnicas que tú sabes que usamos en hipnosis, pero es algo que la gente puede hacer también todos los días, ¿no? Comienzas a focalizar tu atención en cómo te gustaría sentirte, paso 1. Paso 2, recreas tu vida imaginándote y sintiéndote, aunque imaginándote que ya te sientes así, imaginándote que ya te sientes bien, imaginándote que ya te sientes alegre, te imaginas que ya te sientes alegre y recreas tu vida, tu día a día, estando alegre. ¿Cómo te sentirías estando alegre? ¿Cómo sería tu día a día estando alegre? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo vestirías? ¿Cómo te moverías? ¿Cómo interactuarías con las personas estando alegre? Entonces, estas dos cosas son fundamentales y esto ya lo enseñan los monjes budistas, que igual nosotros los que hacemos hipnosis nos lo hemos copiado porque ellos llevan más tiempo que nosotros practicándolo, ¿no? Al final es una cuestión de volver a ti,
alinearte, sentir que, imaginarte que eso ya está en tu vida, porque cuando tú, si hemos dicho que lo semejante atrae a lo semejante, cuando tú al principio imaginándote que ya te sientes de esa manera y luego obviamente te vas a sentir de esa manera, porque estás poniendo en el campo esa vibración. ¿Y qué ocurre con el corazón, Javier? Pues la vibración del corazón, el campo magnético del corazón es 5.000 veces superior al del cerebro. O sea, tiene una onda expansiva, digamos, muchísimo más grande que la del cerebro. Y no solo eso, sino que la vibración del corazón es el lenguaje que el campo entiende. Ahí, al conectarnos con nuestro corazón, por eso cuando solo funcionamos con la mente, las cosas se desmoronan y no van bien, porque no estamos hablando el lenguaje que habla el campo. El lenguaje que habla el campo es el del corazón. Entonces, Einstein ya lo decía. Einstein decía que la fuerza más grande del universo es el amor, que es la fuerza creadora. Entonces, al utilizar todas estas técnicas, alinearnos y imaginarnos y sentir que eso ya está en tu vida, al combinar ese pensamiento con esa emoción e imaginar que ya está presente en nuestra vida, nos ponemos a hablar el lenguaje del campo y el campo dice, ok, voy a ir haciéndote llegar todo esto que veo y que sí que lo quieres. Para ello hay que mantenerse constantes, ¿no? No decir, sí que lo quiero y a lo mejor estás 3 días, pues, no sé, meditando, haciendo mindfulness, saliendo a pasear, yendo a la montaña, haciendo una actividad que te gusta, bailando, escuchando música y lo haces 1, 2 días o 3, pero luego te paras, entonces, y vuelves otra vez a las andadas. No pasa nada. O sea, es normal caerse, como en el ejemplo que poníamos al principio del bebé cuando está aprendiendo a andar. Te vuelves a levantar y vuelves otra vez a retomar donde lo habías dejado. El ejercicio este del para qué que te comentaba antes, por eso es importante, que antes no lo he dicho, porque cuando te vuelves a caer, porque es normal volvernos a caer, igual que volver a sentir tristeza o la emoción que toque, el ejercicio del para qué y ponértelo ahí en el armario, pues te ayuda a mantener ese foco en la meta, te ayuda a decir, ah, claro, es que yo quería ser feliz por todas estas razones, ah, claro, para llegar aquí. Entonces lo hace más sencillo, ¿no? Si no tienes ese para qué, pues obviamente te va a costar más salir de ese pozo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Me has hecho acordar cuando estabas explicando lo del corazón, que los entendidos hablan de que en el corazón hay no sé qué barbaridad de neuronas también, 40.000. 40.000, como en el cerebro. Y entonces me he acordado de que hablan que tenemos 3 cerebros. Uno es un cerebro emocional, que es el intestino, donde se procesan todas las emociones. Entre ellas podríamos estar hablando de la tristeza, por ejemplo, ¿no? Ese cerebro es el que también, por cierto, en el intestino tenemos neuronas, creo que también tenemos. Entonces, por eso se habla de este cerebro. El corazón es algo más, es un emocional, pero a un nivel más elevado en vibración. Quizá conecta más con quien realmente somos a nivel espiritual. Y después hay un cerebro más, bueno, más mental, ¿no? Pero sí, más mental, podría ser. Porque hablar de mente o corazón no es que uno sea bueno y malo, todo es relativo, ¿no? Todo está bien, eso justamente. Lo ideal es Claro, el equilibrio entre ellos. exacto. Lo ideal es el equilibrio entre ellos y todas las tradiciones antiguas, como desde la medicina tradicional china, desde la Ayurveda, las tradiciones chamánicas, todas insisten
en que de alguna manera el corazón es el emperador y nuestra mente sería como el primer ministro, ¿no? Nuestra mente tendría que estar al servicio de nuestro corazón y luego ya, pues con el último, la acción. Pero el director de orquesta, por así decirlo, es el corazón y eso es lo que se nos ha olvidado a nosotros en estos tiempos, ¿no? De hecho, pues yo todos los días, por ejemplo, hago una práctica, ¿no? Que en este caso yo la hago con estas palabras, pero tú, cualquier otra persona lo puede hacer con otras, ¿no? Yo como me dedico a las terapias alternativas y demás, todos los días pues me pongo la mano en el corazón, la izquierda siempre primero abajo, la derecha arriba. Y entonces me imagino cómo desde mi corazón se empieza a iluminar con una luz blanca, dorada, y desde mi corazón sale otro hilo hacia mi cerebro y otro hilo hacia mi ombligo, ¿no? Hacia la zona umbilical. Y es una manera de poner la intención en que eso esté alineado, ¿no? Y de que de alguna manera mi sentimiento, mi pensamiento y mi acción sean congruentes, mantenerme en esa congruencia. Este maestro que he comentado antes también insistía mucho en eso. Y hoy en día hay científicos como Greg Braden, me imagino que se pronuncia, que nos habla del HeartMath, que es el Instituto del Corazón en Estados Unidos, que han hecho estudios y siguen haciendo estudios, mediciones, y es el que habla de la coherencia cardíaca, ¿no? Insistiendo en que el corazón es el que, cuando estamos conectados a nuestro corazón, es cuando empiezan a aparecer pues, esas intuiciones que casualmente o causalmente es lo que pasa, empiezan a aparecer sincronicidades, empiezan a pasar las cosas como nosotros queremos, pero para eso primero tenemos que conectarnos con abrir la coraza que hemos cerrado y dejar que sea el que guíe a nuestra mente, ¿no? Y cuando aparece un pensamiento negativo, porque aparecen cuando hacemos algo mal, simplemente cuando hemos empezado con la entrevista, que a mí me ha empezado a dar ataques de risa y hemos tenido que empezar pues 3 o 4 veces la entrevista, pues ahí puedes decir, quedarte en el error y lamentarte y quejarte y demás, o lo que hemos hecho, pues venga, pues ya está, pues bueno, pues es lo que hay, todo está bien, volvemos a empezar. Y al final es todo mucho más sencillo de lo que nuestra mente nos cuenta, ¿no? Y bueno, la mente nos cuenta todo eso porque a su manera intenta protegernos de los cambios, intenta pues obviamente no perder su hegemonía, porque si ella es la directora y ahora nosotros queremos que el corazón de alguna manera sea el que dirija, pues claro, la mente nos va a estar poniendo distracciones y piedras en el camino para que no lo consigamos, ¿no? Fíjate que cuando estamos hablando de estas cosas, y hemos hablado de los problemas del corazón, de la mente, y yo he hablado de los 3 cerebros, pues fíjate, si no hay, aquí tengo una hojita con 2 o 3 apuntes, pero en realidad no hay un guión para la entrevista y como bien dice tu nombre, estamos fluyendo con Pilar. Y, Totalmente. y es lo ideal, porque así es como aprendemos, incluso de lo que no aprendemos a través de libros, pero aprendemos a través de intuiciones, de qué sé yo, de canalizaciones, de que la vida nos enseña, ¿no? Nos va enseñando constantemente. Y me ha llegado bueno, un recuerdo y una información. Cuando yo era bastante joven, me apasionaba la antropología y, bueno, pues hacía un poquito de ese estudio comparativo de la filosofía, las religiones, en las diversas partes del mundo.
Y en todas las teologías hay tres personas, ¿no? Dios es trino, ¿no? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En todo, o sea, en Egipto, entre los aztecas, entre los nórdicos, los vikingos, siempre Dios tiene como tres aspectos, ¿no? Y al hablar de estos cerebros, pues inmediatamente me he acordado del Padre, el Hijo, el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús, el Hijo, y el Espíritu Santo con todas sus emociones, sus instintos, su energía. Y he pensado, pues fíjate, nos tenemos aquí. Dios está en nosotros constantemente. Y curiosamente, cuando hablabas de llegar a la mente a través del corazón, Jesús en sus evangelios decía, nadie llega al Padre sino a través de mí. O sea que para llegar a lo más elevado de la mente tiene que ser a través del corazón. Esto es Claro. lo que se me ha venido en un momento, ¿no? Claro, claro, sí. Antes, fíjate, de lo que decía, desde luego que estamos fluyendo porque al final pues estamos hablando con otro enfoque distinto al cómo hemos empezado las otras veces según va llegando, ¿no? Y al hilo de lo que dices, pues ahora también se me estaba encendiendo la bombilla, ¿no? Claro, si nosotros nos hemos perdido tanto en esta sociedad, ¿no? Y nos hemos identificado tanto con las situaciones que nos creemos que nuestra vida son las situaciones que nos ocurren. Y de alguna manera no somos capaces en ese momento de elevar esa perspectiva y los árboles pues no nos dejan ver el bosque. Eh, Estamos viviendo en lo que los hindúes llaman Maya. Maya, que es pues esa ilusión, ese espejismo, esa irrealidad. Y Jesús también decía otra cosa en las escrituras que era precisamente eso, la verdad os hará libres. Claro, al tú saber todo esto y al darte cuenta de que estás viviendo en esa ilusión, justo eso es lo que puedes utilizar como combustible, como fuerza, como trampolín para vivir en la realidad, es decir, para ser quien eres. O sea, si no te gusta tu trabajo, ok, pues a lo mejor ahora no puedes cambiarlo, ¿no? Pero toma unas decisiones con unos plazos, comprométete con esas decisiones, con esos plazos, las situaciones, las cuestiones del día a día que van pasando igual te pesan, pero es lo que hay, es una decisión que tú ya has tomado. Que sí que puedes cambiar en ese momento de trabajo sin causar esos perjuicios en ti y en tu entorno. Cámbialo, pero haz algo, ¿no? O sea, o tomas la decisión de decir, mantengo esto que sé que me está haciendo daño, me comprometo en unos plazos a hacer esto y cuando venga algo malo, pues si me caigo, me levanto, o sencillamente lo dejo. Digo eso como puedo decir pues cualquier otra situación que estemos viviendo, ¿no? A veces tomamos decisiones aparentemente muy conscientes, muy centrados, luego eso nos va pesando por el camino esa decisión, se nos olvida que esa decisión igual tiene unas consecuencias que se extienden durante un plazo y no nos gustan de nuevo esas consecuencias que esa decisión a lo mejor está acarreando en este momento, ¿no? Pero por eso la verdad os hará libres, pues te permite salir del mundo irreal, de la ilusorio de Maya, a ser quien verdaderamente eres. Y todas estas actividades que decíamos antes, poco a poco van aumentando la conciencia en nosotros, que al final es de lo que se trata para llegar a saber quién somos. No es algo que necesitemos saber inmediatamente, igual que, no sé, una semilla de manzano no necesita saber que se va a convertir en un manzano para evolucionar y seguir creciendo, ¿no? Sencillamente, pues ella sigue creciendo y en algún momento da manzanas, pero no se lo plantea porque la vida está dentro de ella, igual que la vida,
está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Quizá una clave muy importante que más o menos la hemos sugerido sea la autoobservación, la observación de sí mismo en relación a la experiencia que está uno viviendo, ¿no? Es como decir, ¿dónde está la cámara? ¿Qué está pasando? Esto es una película. Y a mí me ha servido muchas veces en momentos muy difíciles, traumáticos, el pensar de esta forma, el salir del personaje, el no identificarme con la historia, desapegarme un poco de la experiencia y verla desde fuera. Claro, Porque, claro, igual que la tristeza, por ejemplo, ¿no? Pues uno puede decir, me siento triste, es una sensación, me siento, pero no soy yo, o sea, la tristeza exacto, no soy yo, exacto. simplemente es algo que estoy sintiendo, que está pasando a través de mi cuerpo, de mi emocionalidad, pero no soy yo, no identificarme con ella, ni engancharme con ella, para poder desprenderme después. Claro, eso es. Y hacer todas estas cositas que hemos dicho, yo insisto mucho en la meditación. Hay gente que no se identifica con la meditación, pero bueno, pues igual se identifican saliendo a pasear al bosque, a la montaña, a la playa, haciendo yoga, no sé, algo que te motive, una actividad Pues eso, que te llene, ¿no? Eso, aprender todos los días algo nuevo, aunque sea una reflexión, ¿no? Irte a la cama y decir, a ver, ¿qué hay diferente en hoy? Que aunque mi día haya sido parecido al de ayer, ¿qué ha sucedido de diferente manera hoy? Y siempre hay algo diferente. Si te sientes muy perdido, una de las cositas más básicas por ejemplo, con los adolescentes que están ahí hormonalmente pues muy encontrándose, ¿no? Pues es haz con mucha atención a lo que estás haciendo, ponle toda tu atención, ponle como si dijéramos toda la carne en el asador. Aunque sea, pues eso, lavarte los dientes, ¿no? Prestar mucha atención al movimiento que hace el cepillo, a cómo limpia eso, a cómo se siente tu diente. Todo eso que hace volver esa atención al cuerpo observación. siempre. Exacto. Observación. Esa es nuestro templo, nuestro vehículo. Me he acordado antes de que, Amén. porque que cuando vas a acabar, que no se me olvide, que me ha venido una peli de dibujos animados que es muy chula, que creo que es Inside Out, que habla de las emociones. No sé si lo has visto. No. No, pues te lo aconsejo. No sé si, supongo que está en alguna plataforma, en Netflix o Amazon Prime o algo de esto. Que son dibujos animados, están las emociones, el centro neurálgico del cerebro donde se controla todo y todas las emociones. Y la tristeza es como una chica de color azul con gafitas y es muy chula. Y ahora me he acordado, digo, mira, esta hay que volverla a ver. O sea que la aconsejamos, si te parece. Vale, fenomenal. No la he Para visto, darnos cuenta de pero que no somos nuestras emociones, y por desgracia a veces nuestras emociones nos dominan. claro, claro. Mira, al hilo de pelis se me ha venido la de Soul. ¿Has visto la peli de Soul? Soul. Creo que sí, creo que sí. Esa que es un alma alegre y feliz y demás, y pues se enfada, se encierra en su enfado, se identifica con su enfado y de alguna manera, claro, baja de nivel y es un lío, ¿no? Y claro, el verdadero yo está ahí, encerrado, aprisionado, y simplemente se ha dejado engullir por esa emoción. Y está bien que en algunos momentos podamos sentir la tristeza y aprendamos de ella, porque seguramente siempre nos traen aprendizajes o nos ayudan a transitar momentos difíciles. Claro, Porque claro, si tenemos una pérdida o un luto, no nos vamos a poner a bailar una jota. Por supuesto, tendremos que estar tristes y pasar por esa sensación. sí, Pero sí, 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 a medida que va transcurriendo la vida, dependiendo de, pues, tus creencias y dependiendo de las experiencias
que hayas tenido, pues hay experiencias que cuando se suceden muy juntitas todas, pues al final de alguna manera te ayudan a soltar antes ese apego, ¿no? O esa tristeza. En mi caso, yo he tenido un periodo de 6 meses en el que han ido muriendo mis animalitos por distintas causas, normalmente porque han sido viejos, pero una de las causas no era vieja. Y claro, era como, madre mía, y claro, cada vez era más rápido, el proceso de duelo cada vez es más rápido. Entonces, ahí ves un poco el propósito de todas estas situaciones, aunque la lección sea súper dura, ¿no? Porque dices, ostras, ya podía pasar de otra manera. Pues no, volvemos a lo mismo. El dolor, la aceptación de que eso ha cumplido su ciclo y de que eso no es el fin, porque eso también ayuda. Claro, no sé las creencias de la gente que vea esta entrevista, que al final está siendo pues una conversación que estamos aquí hablando de bastantes cosas, ¿no? Pero cuando empiezas a ir hacia ti y aumentas esa conciencia y demás, de una u otra manera, a cada uno le llega de una manera, pues claro, te das cuenta de que la muerte no es el fin, ¿no? Y de esto habla Brian Weiss, por ejemplo, en su libro de Muchas vidas, muchos maestros, y eso te ayuda no a que no estés triste, porque cuando pasa una pérdida, pues te vas a sentir triste, pero te ayuda a tomar distancia, te ayuda a tomar perspectiva, te ayuda a no dejarte engullir por los árboles y al tomar esa perspectiva sí ver el bosque y ver ese mapa completo, ¿no? Entonces al final, si en la naturaleza todo es un ciclo, todo es muerte, resurrección, al día le sigue la noche, al verano, al invierno, pues le sigue la primavera, el verano, el otoño, todo va por ciclos, pues porque nosotros íbamos a ser diferentes, ¿no? Entonces, quizá si alguien ha leído el libro de Brian Weiss, pues se entiende muy bien. Esto es un aprendizaje, es un paso más en nuestra evolución y si las experiencias que nos pasan pues ocurren si les buscamos ese sentido y no nos quedamos anclados en ese dolor, para que podamos ir completando esas asignaturas pendientes que tenemos y seguir evolucionando, ¿no? Fantástico. Muy bien, pues no sé si tienes algo más que aportar, ¿quieres contarnos algo más o cómo lo ves? Yo creo que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pues sí, muy interesante, yo creo que es muy interesante. Pondremos abajo en la descripción del vídeo un enlace a tu página porque por si alguien quiere contactarte y hacerte alguna consulta o algún tipo de terapia que pueda hacer contigo, quien necesite ayuda. Y fenomenal, muy pues bien. decir que ha sido un placer compartir contigo estos momentos. Creo que siempre se aprende y se aprenden de los demás y de sí mismo, porque a veces tenemos cosas guardadas de mucho tiempo que las tenemos ahí olvidadas y de pronto van surgiendo, ¿no? Y está muy bien refrescarnos. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias por este ratazo, que ha estado súper bien, por tu actitud, por todo. Súper bien, me ha encantado. Pues esperemos que podamos volver a repetir en otra ocasión. Sí, hablaremos de otra cosa. Ya, De lo que haga falta. sí, ya lo cuadraremos. Hay muchas emociones. Muchas. A ver si vemos esta de Insight Out, a ver si la podemos. Hace tiempo la vi, pero la aconsejo, es muy chula. Vale, pues mira, esta luego me la veo. Luego me la veo. Ha sido un placer, Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias, adiós. Adiós.